¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Me llamo Isabel Torres, pero pocos sabían quién era realmente. En mi juventud, descubrí el poder de la magia negra para conseguir lo que quería. Me volví famosa entre los desesperados, mujeres y hombres que querían separar parejas, romper matrimonios o vengarse de infidelidades. Cada conjuro tenía un precio, y yo cobraba más que dinero, tomaba pedazos de sus almas. Pensaba que controlaba todo, pero en el fondo, había un vacío que me carcomía. Mi orgullo creció tanto que decidí buscar el poder supremo. Una noche, realicé un ritual prohibido, ofrecí mi vida a cambio de inmortalidad y poder absoluto. Sentí como las tinieblas me abrazaban, pero no entendía lo que realmente había hecho. Desde ese momento, mi alma ya no me pertenecía. Con mi pacto sellado, mi poder aumentó. Separé familias enteras con un simple hechizo y me deleitaba al ver el sufrimiento que causaba. Mi especialidad era destruir matrimonios, y cada ruptura me hacía sentir más fuerte. Usaba pociones, maldiciones y manipulaciones para sembrar odio y lujuria. Las mujeres acudían a mí para vengarse de maridos infieles, los hombres, para seducir a mujeres casadas. Decía que liberaba a las almas, pero en realidad, las condenaba. Pasaron los años, y mi fama como bruja creció, pero también lo hizo mi paranoia. Escuchaba susurros en la noche y veía sombras que me acechaban. Algo dentro de mí sabía que mi pacto tenía un precio más alto del que estaba dispuesta a pagar. Pero era demasiado tarde para arrepentirme, o eso creía. Esa noche parecía normal, pero algo estaba por cambiar. Una mujer llegó llorando, rogándome que destruyera el matrimonio de su esposo y su amante. Preparé el ritual con cruces invertidas, velas negras y palabras prohibidas. Cuando encendí la última vela, sentí un frío que me atravesó el alma. De repente, el fuego del altar se apagó y la habitación quedó en penumbra. Mi pecho comenzó a doler como si algo me desgarrara por dentro. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Me desplomé en el suelo, viendo cómo mi cuerpo se enfriaba lentamente. En ese momento, supe que había llegado mi hora. Lo último que vi fue una sombra oscura que me sonreía desde el rincón. Abrí los ojos esperando ver oscuridad, pero lo que vi fue peor. Estaba en un lugar ardiente, lleno de gritos y sufrimiento. Un río de fuego corría delante de mí, y las almas caían en él como hojas arrastradas por el viento. Mi cuerpo estaba intacto, pero mi alma ardía con un fuego que no podía apagar. Escuché una voz que decía: «Bienvenida, Isabel. Este es tu reino, o tu condena». Traté de correr, pero mis pies parecían encadenados al suelo. Todo lo que había hecho en la vida me fue mostrado como un espejo cruel. Allí entendí que cada matrimonio que destruí era una herida eterna en mi alma. Pero lo peor aún estaba por venir. Un ser oscuro se acercó. Su rostro era indescriptible. «Has sido una sierva fiel, Isabel», me dijo, «pero ahora debes conocer la verdad». Con un movimiento de su mano, me mostró escenas de parejas que destruí. Vi a hombres y mujeres cayendo en adulterio emocional, dejando de hablar con sus esposos y esposas por orgullo. Vi parejas rechazándose físicamente, usando el matrimonio como un castigo en lugar de un refugio. Vi rostros distorsionados por la lujuria, consumidos por la pornografía y los pensamientos impuros. Y vi cómo algunos usaban el sexo para dominar y humillar, alejándose del propósito de Dios. Cada escena era como un cuchillo atravesando mi alma. Estos son los 4 pecados que destruyen los matrimonios de los cristianos, dijo el demonio, mientras me mostraba el sufrimiento de las almas atrapadas. Cada pecado tenía su raíz en el egoísmo,
el orgullo y la falta de amor verdadero. Tú fuiste una herramienta para que todo esto sucediera. Sembraste lujuria, odio y división. Mi grito resonó en el abismo, pero no había nadie que me ayudara. El demonio continuó: adulterio emocional, rechazo íntimo, pensamientos impuros y relaciones fuera del diseño de Dios. Gracias a ti, muchas almas están aquí. Sentí un peso en mi pecho, como si cada pecado que causé ahora fuera mío. Y así comenzó mi castigo eterno. Cada día en el infierno era una tortura nueva. Caminaba por un paisaje de fuego y sombras, viendo a las almas atrapadas en sus pecados. Vi a hombres y mujeres reviviendo sus traiciones, sintiendo el dolor que causaron. Sentí las cadenas en mis pies, pero también las cadenas en mi alma, orgullo, odio y desesperación. Quería huir, pero no había salida. A lo lejos, vi una figura luminosa que parecía observarme. Me llené de esperanza, pero al acercarme, la luz desapareció. La desesperación me consumía, y el arrepentimiento comenzó a brotar en mi corazón. Pero, ¿acaso era demasiado tarde para ser perdonada? Una figura diferente apareció frente a mí, un hombre con vestiduras resplandecientes. ¿Por qué estás aquí, Isabel?, preguntó con voz firme pero compasiva. Traté de explicarme, pero mi voz se quebró bajo el peso de mi culpa. Engañaste a muchos, Isabel, pero también fuiste engañada. El infierno no fue hecho para ti, sino para los que eligen rechazar la verdad. Supe en ese momento que aún había una chispa de esperanza. ¿De verdad puedo ser perdonada?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Su respuesta fue un silencio profundo, pero en su mirada había una promesa. Aunque había esperanza, la lucha por mi alma apenas comenzaba. Cada día, las fuerzas del mal intentaban convencerme de que era inútil arrepentirme. Ya eres nuestra, Isabel, decían las voces, nadie puede salvarte. Pero algo en mi interior comenzó a luchar. Recordé las veces que había oído hablar del amor de Dios, pero nunca lo había creído. Ahora, en el lugar más oscuro, esas palabras resonaban en mi mente. Clama a Él, me dijo una voz interna. Pero, ¿cómo podía pedir ayuda al Dios que había rechazado toda mi vida? En medio del fuego y la oscuridad, caí de rodillas. Dios, si realmente existes, perdóname. No sé si puedes escucharme, pero lo intento. Mi voz temblaba, y las sombras se agitaban a mi alrededor, intentando silenciarme. No quiero seguir siendo esclava de este lugar ni de mis pecados. Ayúdame. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, y las cadenas que me ataban comenzaron a romperse. Por primera vez, sentí algo que nunca había sentido, paz. Y con esa paz, supe que mi historia apenas comenzaba. La luz que atravesó la oscuridad era cálida y poderosa. Sentí las cadenas en mis pies desmoronarse como cenizas. Las sombras gritaron y retrocedieron, pero algo dentro de mí aún tenía miedo. ¿Es esto real?, me pregunté mientras la luz me envolvía. Una voz suave pero firme me dijo, Isabel, te amo. Siempre te he amado. Esa frase derritió las capas de orgullo y odio que cargué durante años. Cerré los ojos, y por primera vez, no vi fuego ni sombras, sino un paisaje lleno de calma. Esto no es el final, me dijo la voz. Al abrir los ojos, me encontré de pie en un espacio diferente. Frente a mí, vi imágenes de hogares rotos, esposos y esposas separados por el odio y el orgullo. Escuché gritos, discusiones y llantos de niños que no entendían por qué sus padres se alejaban. Vi hombres cayendo en adulterio emocional, compartiendo su corazón con otras mujeres en lugar de con sus esposas. Vi a esposas rechazando la intimidad, usando el sexo como arma o castigo.
También vi cómo la pornografía envenenaba mentes, destruyendo lo sagrado. Estos son los pecados que destruyen matrimonios, dijo la voz, y tú los alimentaste. No fui solo yo, intenté justificarme, ellos eligieron hacer esto. Pero la voz me respondió, fuiste un instrumento del mal, Isabel. Ahora tienes una elección, seguir con estas cadenas o luchar por la verdad. Algo dentro de mí se encendió, como una llama pequeña pero viva. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Debes regresar y advertirles. Muéstrales cómo reconocer las mentiras que destruyen sus hogares. Sentí miedo, pero también una extraña determinación. Sabía que tenía que intentarlo, aunque no entendía cómo sería posible. Ante mí apareció una puerta brillante, rodeada de una luz que me atraía. Cruza esta puerta, Isabel, y regresa al mundo de los vivos, dijo la voz. Titubeé, temiendo lo que encontraría al otro lado. ¿Me creerían? ¿Podría realmente ayudar a alguien después de todo el daño que hice? Confía en mí, insistió la voz, porque no lo harás sola. Con un profundo suspiro, di el primer paso hacia la luz. Sentí un calor envolvente, y de repente, el suelo bajo mis pies cambió. Estaba de vuelta en mi antigua casa. Mis ojos tardaron en adaptarse a la luz del día. Me encontraba de pie en mi sala, el lugar donde tantos rituales oscuros habían ocurrido. Todo parecía igual, pero algo había cambiado en mí. Una paz desconocida llenaba mi corazón, y las sombras que antes me atormentaban habían desaparecido. Caminé por la casa, viendo los restos de mi vida anterior, altares oscuros, velas negras y símbolos profanos. Debo deshacerme de esto, pensé, sintiendo la urgencia de limpiar mi hogar. Era el comienzo de una nueva vida, pero también de una gran batalla espiritual. Con manos temblorosas, tomé mi viejo grimorio, el libro donde escribía mis hechizos. Cada página contenía palabras que una vez usé para destruir vidas. Esto ya no tiene poder sobre mí, dije, lanzándolo al fuego. El humo negro llenó la habitación, pero no me detuve. Rompí velas, quemé telas con símbolos oscuros y destroné los altares. Mientras lo hacía, oraba en voz alta, pidiendo a Dios que limpiara mi hogar. Sentí una resistencia invisible, pero una fuerza mayor me acompañaba. Finalmente, el aire se sintió más ligero, como si las tinieblas hubieran sido expulsadas. A pesar de mi decisión de cambiar, las tentaciones no tardaron en aparecer. Las voces susurraban en mi mente, ¿quién eres tú para hablar de Dios? No tienes derecho a ser perdonada. Luché contra esos pensamientos, recordando la luz que había sentido en el infierno. Cada día era una batalla contra mis viejas costumbres y pensamientos. Las personas a mi alrededor notaron mi cambio, pero muchos no entendían. Algunos me rechazaron, pensando que estaba loca, mientras otros se burlaron de mi fe. A pesar del dolor, sabía que estaba en el camino correcto. Comencé a observar a las parejas a mi alrededor con ojos diferentes. Vi los mismos patrones que había presenciado en el infierno: orgullo, rechazo y lujuria. Una vecina vino a pedirme consejo, confesando que su esposo la había engañado. Recordé mi antigua vida y sentí un profundo arrepentimiento. Debes luchar por tu matrimonio, le dije, pero primero, entrégale tu dolor a Dios. Le hablé del amor y el perdón que ahora entendía, aunque aún estaba aprendiendo a vivirlo. Fue la primera vez que sentí que mi historia podía ayudar a otros. Decidí dedicar tiempo a orar por los matrimonios que había destruido en el pasado. Cada nombre que recordaba era un peso que entregaba a Dios. Sana sus heridas, Señor, pedía con el corazón quebrantado. Las oraciones se convirtieron en mi arma contra las tinieblas que antes serví.
Empecé a sentir un cambio no solo en mi entorno, sino también en mi interior. Cada oración era una pequeña victoria sobre el pasado, y cada día sentía que mi conexión con Dios se fortalecía. Una noche, mientras oraba, escuché claramente en mi corazón: advierte a los demás. Habla de los pecados que destruyen los matrimonios. Sabía que la misión sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Dios había transformado mi vida, y ahora era tiempo de compartir esa verdad. Me llené de valor y empecé a escribir mi testimonio. Quería que todos supieran cómo identificar y combatir las mentiras que destruyen sus hogares. Mi pasado ya no era una carga, sino una herramienta para traer luz a otros. Con mi testimonio escrito, sentí la necesidad de compartirlo, pero el miedo intentaba detenerme. ¿Quién va a escuchar a una esbruja?, pensaba. Sin embargo, recordé las palabras que escuché en el infierno: habla la verdad, porque no estás sola. Pasé días en oración, pidiendo sabiduría y fuerza. Decidí comenzar en mi comunidad local, hablando con personas que conocía. Preparé un pequeño espacio en mi casa, donde antes había altares oscuros, y lo llené de luz, con una Biblia y flores frescas. Era mi forma de simbolizar la nueva vida que Dios me había dado. Invité a unas pocas personas a mi casa, principalmente vecinos que conocían mi pasado. Estaban curiosos pero también escépticos. Al comenzar a hablar, mis manos temblaban, pero mi corazón estaba lleno de sinceridad. Les conté sobre mi antigua vida, cómo usaba magia para separar parejas, y cómo terminé en el infierno. Les describí los 4 pecados sexuales que había presenciado: la infidelidad emocional, el uso del sexo como arma, la lujuria a través de la pornografía y la falta de comunicación íntima. El ambiente se llenó de silencio, pero también de algo más: convicción. Tras compartir mi historia, la gente comenzó a hacer preguntas. Una mujer preguntó cómo podía saber si su esposo la estaba traicionando emocionalmente. Otro hombre confesó su lucha con la pornografía. Les hablé con honestidad, compartiendo lo que había aprendido en mi propia batalla espiritual. Les expliqué que los demonios se infiltraban en los hogares a través de pequeños actos que parecían inofensivos. Todo comienza con un pensamiento, dije, pero ese pensamiento, si no se enfrenta, puede destruir familias. La conversación se volvió intensa, pero sentí que estábamos tocando corazones. Esa noche, después de compartir mi testimonio, sentí una opresión extraña en mi hogar. Las sombras parecían regresar, susurrando mentiras a mi mente: no sirves para esto. Nadie te cree. Me arrodillé y comencé a orar, pidiendo protección. Mientras oraba, abrí la Biblia y leí en voz alta Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Sentí una paz inmediata y supe que no estaba sola. Era una batalla, pero no era mía, era de Dios. A medida que compartía mi historia, las personas comenzaron a regresar con testimonios de cambio. Un matrimonio que estaba al borde del divorcio encontró fuerza en la oración conjunta. Una mujer confesó que dejó de usar la intimidad como castigo y comenzó a dialogar con su esposo. Escuchar estas historias me llenó de esperanza y gratitud. Comprendí que cada pequeño paso hacia la verdad era una victoria sobre las tinieblas. Me di cuenta de que mi misión no era solo advertir, sino también sembrar esperanza en los corazones. A pesar de los frutos positivos, mi pasado seguía intentando atraparme. Personas de mi antigua vida comenzaron a buscarme, queriendo que regresara a la magia. Isabel, esto es lo que eres. Nunca podrás cambiarlo, me decían. Rechacé sus ofertas, pero no era fácil. Mi mente estaba plagada de recuerdos de mis errores y el daño que causé. Sin embargo, cada vez que me sentía débil,
recordaba el amor que experimenté en el infierno. Ese amor era más fuerte que cualquier sombra. Durante mis charlas, comencé a enseñar a las personas cómo identificar la presencia de demonios en sus hogares. Presten atención a los conflictos repentinos, la falta de paz y los pensamientos persistentes de culpa o vergüenza, les dije. Les expliqué cómo los demonios usaban la división en las familias como una puerta abierta para destruirlas. Compartí herramientas prácticas, oraciones, lectura bíblica y el poder de la alabanza. Era sorprendente cómo incluso los más escépticos empezaban a notar los cambios al implementar estas prácticas. Una familia, después de escuchar mis consejos, decidió limpiar su hogar espiritualmente. Quemaron objetos que los conectaban con prácticas ocultas y se comprometieron a orar juntos cada noche. Al visitarlos semanas después, sentí una paz increíble en su casa. Es como si hubiéramos abierto una ventana para que entre la luz, me dijeron. Sus hijos, antes inquietos y rebeldes, ahora mostraban más tranquilidad. Ver este cambio me hizo comprender que Dios podía usar incluso mi oscuro pasado para traer luz a otros. Mientras más enseñaba, más entendía cómo operaban las fuerzas del mal. Descubrí que su mayor arma era el engaño, haciendo que las personas justificaran sus pecados como algo normal. Les expliqué que los demonios no necesitaban grandes rituales para entrar, bastaba con un resentimiento no resuelto o un hábito secreto. Pero hay esperanza, les recordaba siempre. Jesús tiene la última palabra, y Él ya venció en la cruz. Cada enseñanza era un recordatorio de que la verdad siempre sería más poderosa que la mentira. Ahora, después de todo lo que viví, veo mi vida como un testimonio de redención. Lo que antes era oscuridad se ha convertido en luz, no por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Mi misión continúa, advirtiendo a otros sobre los peligros de los pecados sexuales y cómo proteger sus hogares. He aprendido que incluso los errores más grandes pueden convertirse en herramientas para el bien cuando los entregamos a Dios. Mi nombre es Isabel, y esta es mi historia, una exbruja transformada por el amor de Cristo.